Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos del Hospital Cayetano Heredia, Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina, Ministerio de Salud. El día de hoy presentaremos el tema intento suicida a cargo de la ponente, la doctora Fiorella Dali Guzmán, médico psiquiatra. Doctora, adelante, la escuchamos. Buenas tardes con todos. Bueno, como justo ha mencionado la licenciada, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es el intento suicida y su manejo. Entonces, un poco para ir viendo el contenido de esta charla, les voy a hablar un poco sobre la nomenclatura que usamos nosotros, un poco de epidemiología, algunos mitos y prejuicios que se manejan, que son importantes conocer para poder trabajar con los familiares incluso, los factores de riesgo y los factores protectores, y posteriormente pasaré a comentarles cuál es el manejo que hacemos tanto en atención primaria como en urgencias hospitalarias. Entonces, referente a la nomenclatura, hay algunas definiciones importantes, ¿no? El acto suicida, por ejemplo, es toda aquella acción autolesiva que puede ser cualquier daño físico de diferente intencionalidad. Tenemos autolesiones, que son aquellas acciones o daño, literalmente daño físico producido. En ocasiones, este daño no necesariamente tiene la finalidad de o una intención suicida. Entonces, por ejemplo, eso es importante valorar los pacientes que llegan a la emergencia. El gesto suicida, que son estos actos que no necesariamente tienen la intencionalidad de cometer suicidio, ¿no? Puede ser, por ejemplo, aquellos pacientes que de repente toman una dosis que saben que no va a ser letal, ¿no? Pero que de repente la situación o la crisis en la que se encuentran de alguna forma los llevó a tomar la decisión de todas maneras de ingerir o dañarse de alguna forma. La ideación suicida, que son todas estas ideas o pensamientos, deseos de querer quitarse la vida, ¿no? El intento suicida, que es lo que manejamos normalmente en la emergencia, que son ya, en resumen, todos estos actos, ¿no? Suicidas que finalmente que la persona no llega a acabar con su vida, y bueno, el suicidio, que es el acto suicida ya consumado, ¿no? En cuanto a epidemiología, les quiero dejar algunos datos importantes para poder tener en contexto qué, cuál es la situación realmente sobre los suicidios y los intentos suicidas a nivel general, a nivel mundial, ¿no? Esta información es de la OMS, ¿no? De las estimaciones de salud global de 2019. Y lo que mencionan es que en el mundo se suicidan aproximadamente 800.000 personas al año. Esto es aproximadamente 2.000 personas al día. Y si sacamos pues en cifras más pequeñas, es una persona cada 40 segundos. Incluso los intentos suicidas más o menos se pueden dar uno cada 2 segundos. Entonces es algo bastante frecuente, ¿no? Destacan también que se producen más muertes por intentos suicidas que, por ejemplo, que por casos de guerras u homicidios, ¿no? Ahora, dentro de ellos hay que tener hay ciertas características. Por ejemplo, muchas de las personas, sin embargo, no todas aquellas personas que llegan a cometer un suicidio o intento suicida, digamos que un 90% puede tener problemas de salud mental. Dentro de ellos, la depresión es uno de los que tiene mayor prevalencia, tiene 20 veces mayor riesgo de estos pacientes de poder cometer un intento suicida o finalmente un suicidio. Si diferenciamos, digamos, por sexo, los hombres suelen consumar el acto. Suele ser más frecuente en ellos que puedan llegar a un suicidio, incluso que los métodos que utilicen sean más letales. Es más frecuente en las mujeres que veamos intentos suicidas, ¿no? Ahora, por métodos, los más utilizados generalmente en los hombres, como les decía, quizás también son los más letales, ¿no? El ahorcamiento, el uso de armas de fuego. Y en caso de mujeres, generalmente son los cuadros de intoxicaciones y que, bueno, habrán visto muchos en la emergencia. El grupo etario también es importante, es mucho en personas jóvenes, ¿no? Esto, por ejemplo, es también igual de la OMS. Entre las personas de 15 a 29 años, el suicidio es la cuarta causa de muerte, ¿no? Más frecuente es tercera causa ahí en los anaranjaditos, que son los varones, y cuarta en mujeres. Entonces, este grupo etario de personas jóvenes es importante, es el que, los que más frecuentemente se está dando esto, y cada vez es más alarmante porque cada vez son más jóvenes. Ya en la estadística acá del Perú,
del Centro Nacional de Epidemiología de Prevención y Control de Enfermedades, entre el 2016 y 2021, el 71% de los casos de intentos suicidas justamente son personas entre 15 y 34 años. Y si vemos la gráfica, generalmente son mujeres, ¿no? En las mujeres se da más o menos entre 15 a 19 años y en los varones entre 20 a 24 años. ¿No? Entonces, tenemos esta característica de que usualmente son intentos suicidas más generalmente mujeres en etapa de vida bastante joven. De acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí en el Hospital Cayetano, del registro de atenciones por emergencia, tenemos que de septiembre de 2022 a enero de este año, más o menos hay 300 atenciones. De esas 300 atenciones, 260 más o menos son mujeres y 40 son varones, que más o menos cumple con estas características de la estadística. Y en promedio son personas de 20, 21 años, ¿no? Entonces tenemos un grupo etario de bastante joven. Es importante también saber que de acuerdo a estas características de la población, cuáles son los motivos por los que ellos vienen. Y esto es importante porque en ellos el soporte familiar o el soporte de la pareja es importante para cuando le demos de alta. Sin embargo, vemos que generalmente los principales motivos son aquellos como las discusiones o problemas de pareja, problemas con los padres, problemas económicos o problemas de salud mental, ¿no? Entonces, estos son los principales motivos por los que las cuales las personas intentan suicidarse o finalmente se quitan la vida. Ahora, les presento algunos mitos y prejuicios porque a veces los familiares vienen de repente con cierta idea, con cierta formación, con ciertas creencias, ¿no? Y es importante poder aclarar estas dudas. Por ejemplo, esto de aquí es de la OMS, una campaña en Uruguay de prevención del suicidio, ¿no? Por ejemplo, un mito es quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Es más bien al revés, ¿no? Aquellas personas que están hablando o dando indicios de pensarlo, ¿no? Hay que más bien observarlas más, hay que tener más cuidado. Si es un amigo, un familiar, no es posible que más bien lo esté contemplando como una posibilidad de salida en ese momento que piensa la persona que puede tener a los problemas que está afrontando. Otro es que la mayoría de los suicidios suceden repentinamente, sin advertencia. Y eso tampoco no es al menos lo más frecuente, ¿no? Como les decía, son personas que a lo largo del tiempo, la situación en la que viven no la logran manejar y empiezan a pensar que esto es una salida. ¿No? Entonces es importante observar tanto como familiares como médicos, ¿no? No necesariamente de la especialidad de salud mental, sino de otras áreas, el poder evaluar estos síntomas, sobre todo los depresivos, ¿no? Que son los más frecuentes. Otro mito es que el suicida está decidido a morir. Y eso tampoco es cierto, ¿no? No son personas que están decididas a querer morir. El problema es que no encuentran otras salidas, no encuentran otras herramientas, no encuentran otras formas de manejo que sí existen, ¿no? Y se le pueden facilitar con una buena evaluación. Otro es que quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Eso también es importante. Una persona con un buen tratamiento, con un buen seguimiento, no necesariamente tendría que llegar a cometer este acto muchas veces. Es más, eso es lo que buscamos trabajar, que los pacientes que de repente alguna vez llegan a tener un intento suicida no vuelvan a cometerlo, ¿no? Ese es el trabajo en el que estamos enfocados. Otro mito es que solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Bueno, si bien es bastante frecuente, sin embargo, no es la única causa. Hay personas que de repente ante una situación muy compleja, la pérdida del trabajo, por ejemplo, en la situación de COVID que hemos vivido, ¿no? Se generan tantos estresores que de pronto eso se ve como una salida, ¿no? Otro mito es que hablar de suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo. No, y eso es más bien al contrario, ¿no? El poder darle información a la persona, a los familiares sobre el intento suicida, ¿no? Sobre cómo se le puede dar apoyo a la persona para que no llegue a esto, es importante. La persona más bien lo que siente es que se siente comprendida, que se siente aceptada, ¿no? Y que puede encontrar otra solución.
Dentro de los factores de riesgo y protectores, empecemos con los de riesgo. Hay muchas formas de clasificarlo, pero tenemos los individuales y los que son sociofamiliares y contextuales, ¿no? En los individuales tenemos, bueno, los que ya son, digamos, no modificables, que son los factores, los genéticos, la edad, el sexo de la persona. También, por ejemplo, el que la persona padezca una enfermedad física, algo crónico, ¿no? O alguna discapacidad, ¿no? Eso también es un factor de riesgo. El que ya tenga intentos previos y que la persona también tenga ideación suicida, ¿no? Esos son factores individuales. Como también que tenga ya un tratamiento o problemas de salud mental, ¿no? Cualquier trastorno psiquiátrico. En lo ya contextual, social, sí también es cierto que si hay historia familiar de cuadros de depresión, de algún problema psiquiátrico, o sobre todo de intentos suicidas en la familia o suicidios, también es un factor de riesgo. Otro factor es, digamos, el entorno, ¿no? Si no hay apoyo social, si no hay apoyo familiar, el nivel socioeconómico, la situación laboral, por ejemplo, que sea una persona desempleada, que haya perdido su trabajo recientemente, que durante su historia de vida, evaluándolo, haya tenido exposición, por ejemplo, a situaciones de violencia, agresiones, a situaciones traumáticas o de abuso. Lo otro también, bueno, son las dificultades que puede tener la persona para acceder a servicios de salud mental, ¿no? Y bueno, lo que son las barreras culturales o, por ejemplo, en los trastornos de salud, los problemas psiquiátricos, el estigma, ¿no? Hay mucho estigma y no se les permite de repente socializar o participar en actividades que las demás personas sí participan con normalidad. Eso de aquí es más o menos lo mismo, sino que los que le quería mostrar es a lo largo de la vida, cómo se van. Hay factores que ya no podemos modificar, como los genéticos, la historia familiar, por ejemplo. Quería también mostrarles que en la depresión, por ejemplo, porque los que están más marcados, más delineados, son aquellos que son factores más predisponentes o más importantes. Entonces, la depresión también es uno de los factores más predominantes como factor de riesgo. Y en los que son ambientales, la falta de apoyo social sumamente importante, y es lo que presentan muchos pacientes, como también el acceso a medios letales. Eso es importante, porque también de eso depende también la letalidad del acto suicida, ¿no? O el intento suicida. Dentro de los protectores tenemos los internos y los externos, ¿no? Los internos puede ser como, por ejemplo, son en realidad es la capacidad o la habilidad que tiene la persona para solucionar problemas, para poder interactuar con los demás, lo que le permite estar más acompañado, la receptividad para aprender nuevas cosas, el tema de su propia autoestima, ¿no? La confianza que tiene en sí mismo, en poder reconocer sus logros, su autoimagen, ¿no? También el poder saber buscar ayuda de forma oportuna, ¿no? También tenemos algo como apoyo, el tema de las creencias religiosas, espirituales, los valores, eso también son, digamos, agentes de apoyo, el sentirse parte de un grupo o comunidad y la resiliencia, ¿no? Que es esta capacidad que le puede tener la persona para afrontar los problemas o las situaciones en las que está expuesta. Y dentro de los externos tenemos lo que es la disponibilidad o la facilidad que tiene la persona para acercarse a los medios de atención, sobre todo los de salud mental, el que no tenga acceso a medios letales, ¿no? El que pueda pertenecer o esté integrado a la sociedad o a la comunidad de la que participa, ¿no? El apoyo social, que es sumamente importante, y familiar, ¿no? Estos son los factores protectores y que tenemos que tener en cuenta en realidad tanto los de riesgo como los protectores al momento que tomamos decisiones con estos pacientes en la emergencia. Entonces, ¿qué podemos hacer en la atención primaria cuando encontramos pacientes así? Primero, yo diría que es importante que como médicos en general, de las especialidades que fuéramos, cuando se evalúa a un paciente y no solamente explorar síntomas físicos, ¿no? También ver la parte, un poco explorar la parte anímica. Muchos problemas de salud, por ejemplo, sobre todo los que son discapacitantes o dolores crónicos, pueden llegar a tener síntomas psiquiátricos, sobre todo afectivos, depresivos, ¿no? Entonces es importante en toda consulta explorar un poco esta área, ¿no? Y sí preguntarles, ¿no? Si en algún momento ha tenido ideas de no querer vivir, si en algún momento ha tenido ideas de quitarse la vida, si hay un plan de repente para esto, ¿no? Si ha fijado una fecha. Entonces, ¿cómo podemos saber si hay un riesgo alto?
de quitarse la vida, digamos, un paciente que pueden ser dos casos que nos presente de repente en la atención primaria, aquella persona que solamente tiene las ideas, como también aquella persona que ya realmente hizo algo, ¿no? Entonces, la escala de Sad-Person quizás no es la más sensible, sin embargo, es bastante fácil de aplicar, ¿no? Es bastante sencilla, bastante amigable para poder tenerla a la mano y poder hacerle algunas preguntas y nos permite ver el riesgo suicida, ¿no? Si el paciente tiene un riesgo alto, medio o bajo, o finalmente en este momento no lo tiene. Entonces, aquí hay un algoritmo de manejo que les estoy presentando, que en realidad es de la Guía de Prevención del Suicidio de la Sociedad Española de Prevención del Suicidio, justamente, que me pareció bastante interesante. Entonces, como les dije, ¿no? Podemos tener dos casos. Aquellos pacientes que ya tienen una conducta suicida, que ya hicieron algo, se lesionaron, de repente se tomaron su tratamiento, se tomaron las pastillas, se tomaron un raticida. Entonces, hay que valorar primero la gravedad de la situación, ¿no? Si es que se puede manejar en atención primaria o si es que requiere de repente de un manejo de urgencia hospitalaria. Entonces, ahí viene la primera parte del algoritmo, ¿no? Entonces, evaluar si, por ejemplo, es un paciente que está letárgico, agitado, inconsciente, bueno, definitivamente es para derivar a la urgencia, ¿no? Entonces, una vez que vemos la parte física, el cómo está, el que vemos la situación del paciente, empezar a valorar ahora sí el riesgo de la conducta suicida, ¿no? Entonces podemos empezar a ver las características del intento. ¿Fue de alta letalidad? ¿No? Esta persona como factores de riesgo tiene intentos previos, tiene un diagnóstico, un problema de salud mental, ¿no? Ya ha tenido de repente conductas similares recientes, tiene esta persona apoyo familiar, si lo mando a casa por decir, tiene quien se encargue de él, quien supervise su medicación, su tratamiento, quien le haga seguimiento, ¿no? Y finalmente si esta paciente o este paciente tiene todavía ideas de querer quitarse la vida o de repente está ambivalente, ¿no? Entonces, lo que se debería hacer, digamos, o lo que se propone es que si digamos, no tuviera, pues, ninguna de estas características, se le puede dar un soporte, ¿no? Se le puede dar un soporte, eh, sería importante que haya un protocolo de cómo manejar eso, ¿no? Ver, por ejemplo, que se alivian los síntomas que tiene, que hay una aceptación de tratamiento y que verificar que tenga apoyo, ¿no? Con la finalidad de que ya por consultorio o por referencia se le pueda dar una atención por psiquiatría, ¿no? Sin embargo, si después de la intervención se ve que persiste estas ideas suicidas, hay demasiado riesgo suicida, tendría que pues derivarse a una emergencia, ¿no? Ahora, hay diferencias entre, por ejemplo, si la situación, si digamos en la conducta suicida no ha sido letal, por ejemplo, son unos cortes superficiales que no requieren manejo de emergencia, sí podría ir directamente a una emergencia psiquiátrica, ¿no? Por ejemplo, acá lo que tenemos es el Instituto de Salud Mental, ¿no? Que tiene una emergencia, solamente, netamente psiquiátrica, ¿no? Sin embargo, pues si hay lesiones más graves, sí definitivamente un hospital general para que se complemente el manejo con psiquiatría. De la misma forma, si digamos, si lo que tiene es una ideación suicida, ver los factores de riesgo que tiene este paciente. Y de acuerdo a eso, igualmente sigue el flujograma, ¿no? Los deriva a uno a una urgencia psiquiátrica o de repente valora, hace una intervención y lo puede derivar o a emergencia o a control por consulta de psiquiatría. Ya en las urgencias hospitalarias, que es lo que manejamos más que nada, por ejemplo, acá en el hospital, este paciente que ha cometido o ha tenido una conducta suicida, primero pasa por el triaje, ¿no? Entonces, aquí ya es más manejo del área netamente de emergencia, ¿no? Ver la gravedad de las lesiones, ¿no? Es importante porque aquí llegan pacientes que tienen, como les menciono acá en este cuadrito, ¿no? Sobredosis de fármacos, se toma muchas veces su tratamiento. Hay medicamentos que en realidad también tienen muchos efectos adversos, mucho más todavía dosis tóxicas. Drogas, por ejemplo, o ingieren también raticidas, pesticidas, ingesta de cáusticos, o si no también más por la parte quirúrgica, cuando de repente se hacen cortes, autolesiones, quemaduras o por ahorcamiento, ¿no? Entonces, este paciente primero lo que se hace lo que se indica es que reciba el tratamiento necesario, ¿no? De repente hasta un tratamiento más intensivo, de repente requiere manejo en UCI, ¿no? Y una vez que este paciente esté estabilizado, ¿no? De la parte más del área, la parte física, ya poder empezar a valorar, ¿no? Acá, por ejemplo,
solamente en emergencia se puede también utilizar la escala, por ejemplo, de SAT-Person, ¿no? Para ver qué tanto riesgo suicida tiene este paciente. ¿Tiene un alto riesgo suicida o no? Y acá es importante, ¿no? Porque si tiene un riesgo suicida muy alto, va a haber que tomar ciertas medidas, ¿no? En el ambiente para que este paciente se quede en la emergencia, ¿no? A pesar de que no es una emergencia netamente psiquiátrica. Y si no, de todas maneras hay que tomar medidas de seguridad que son en general, ¿no? No son pacientes que los podemos dejar ahí un poco sin mucha supervisión. Sin embargo, cualquiera de los dos caminos que sean los correctos, lo que sí es una evaluación psicopatológica y social básica, que en nuestro caso, en verdad, este paso ya es, digamos, esta fase de llamar o interconsultar a psiquiatría para que pueda hacer la evaluación adecuada del paciente, ¿no? Que es lo que manejamos acá. Entonces, si de ese cuadrito ya nos vamos para el cuadro del costado, ¿no? Esta evaluación en realidad ya la hace psiquiatría y valoramos el riesgo suicida con todos los factores de riesgo que les he mencionado, ¿no? Ver si el paciente tiene ideación suicida, si tiene intentos previos, enfermedad psiquiátrica previa, sus antecedentes personales, abuso, eh, violencia, ¿no? Familiares, en qué circunstancias se dio esta situación, ¿no? Si tiene ideas de cómo puede manejar esto más adelante. Si persiste, si no tiene ningún tipo de ideación suicida, se le puede dar, digamos, de alta con indicaciones. Sin embargo, si persiste, digamos, con ideación suicida y tiene factores de riesgo, lo que hacemos es valorar y manejar, hacer un tratamiento farmacológico, ¿no? Y bueno, psicoterapéutico también. Entonces, después de esto, se hace una nueva valoración, ¿no? Se hace una nueva valoración y ver cómo se encuentra el paciente después de la intervención. Ahora, de este punto pueden pasar, digamos, tres caminos, diría yo. Uno es que si el paciente tiene algo físico que todavía requiera que tenga manejo hospitalario, ese paciente se va a quedar y lo continuamos siguiendo nosotros, ¿no? Lo otro es que finalmente este paciente sí pueda ser enviado a casa porque tiene un riesgo muy bajo y se le puede manejar con medidas y seguimiento. Y lo otro es que en caso persista con un riesgo muy alto de ideación suicida o riesgo de agredirse, sin embargo la parte física o médica está resuelta, sí, pues ese es el momento en el que hacemos las derivaciones a un hospital que tenga una emergencia netamente psiquiátrica, ¿no? Para un manejo especializado. Entonces, ¿qué pacientes son los que generalmente se hospitalizan, ¿no? Para tener más o menos una idea de quiénes son los que se pueden quedar. Más que nada, si pensamos netamente en la parte psiquiátrica, pacientes que estén psicóticos, pacientes que hayan utilizado un método bastante letal, ¿no? Para poder quitarse la vida, ¿no? O que sea un evento sumamente violento, que tenga planes o ideación suicida persistente, que tenga estos factores de riesgo que les mencioné que no son modificables, que tenga un pobre soporte familiar, ¿no? Que no tenga familiares o que sea muy escaso esto, que esté en agitación psicomotriz, ¿no? O que tenga una conducta demasiado impulsiva. Estos pacientes normalmente se van a una emergencia psiquiátrica y como les decía, si hay un componente físico de por medio, se queda en una hospitalización de hospital general bajo los cuidados de la emergencia y con supervisión también de psiquiatría, ¿no? Ahora, ¿en quiénes puede ser necesario? Y es como intentar valorar si se va a quedar o no, ¿no? Hay que tomar más decisiones de repente buscando más factores. En aquellos que tienen un trastorno psiquiátrico mayor, ¿sí? Que tienen intentos suicidas previos, que tienen alguna ya patología de fondo, un problema de salud o crónico, de repente de difícil manejo, ¿no? Que no tengan la capacidad de poder continuar con su tratamiento, digamos, de forma ambulatoria, ¿no? Que no vayan a poder seguir las indicaciones en casa. Otro es que necesite pues una observación especializada, ¿no? Por alguna intercurrencia que se haya presentado, ¿no? Y digamos, es muy frecuente, el pobre soporte familiar va a ser un condicionante de que el paciente no se pueda ir, ¿no? En cuanto a las medidas que hay que tomar, y que esto sí es importante porque por aquí de repente les voy a mencionar algunas cosas que también nos han pasado por ahí. En lo estructural, bueno, siempre verificar que no haya ventanas, por ejemplo, son pacientes que hay que evitar que estén en un segundo piso, si es así, con supervisión, que la ventana no tenga un acceso fácil, ¿no? Que sean pacientes que continuamente estén supervisados, bueno, evitar puertas cerradas, ¿no? Siempre en ellos es importante, pues, que no se queden solos y con la puerta cerrada, porque todavía la impulsividad es muy grande y hay riesgo todavía de que se puedan lastimar de nuevo.
Para eso, por ejemplo, sí, por ejemplo, serviría mucho, porque yo sé que en la emergencia es muy difícil estar de repente observando este tipo de pacientes, porque hay también otro tipo de emergencias, serviría mucho orientar al familiar sobre lo que necesitamos que haga y que lo acompañe al paciente, ¿no? Para asegurar ciertas medidas, ¿no? Y que el paciente pueda mantenerse estable. Lo que son funcionales y organizacionales, por ejemplo, el no dejar medicamentos cerca del paciente, que la medicación deba ser administrada, en este caso, por el personal, porque si le decimos al paciente que lo haga solo, no sabemos si realmente lo va a hacer, ¿no? Que se controlen los materiales, digamos, todo lo de la unidad, mantener inaccesibles los productos de limpieza. Por ejemplo, tuvimos una paciente que estaba psicótica, en verdad, con ideación suicida, vino por un intento suicida y bueno, entró a los servicios higiénicos y bueno, el personal creo que por unos minutos dejó el limpiador y la paciente lo tomó, ¿no? Entonces, sí, sí, estas cosas sí pueden suceder y hay que contemplarlas, ¿no? Verificar los útiles que reciba la paciente también es importante porque, a ver, les comento otro caso, una paciente que la mamá, bueno, le dijeron que traiga las cosas necesarias, evidentemente el personal no le orientó para que traiga esto, pero la familiar... la misma paciente le dijo, tráeme una hoja de afeitar, ¿no? Porque me quiero afeitar. Y la mamá, pues no hizo caso exactamente de las indicaciones que se le dieron acá, la trajo. Y la señora lo que hizo es irse, ¿no? A pesar de que se le había dicho de que se quede ahí, ¿no? Entonces la paciente, que era muy impulsiva, era una paciente con un trastorno límite de la personalidad, se fue al baño y se agredió nuevamente, ¿no? Dentro de la mismo internamiento. ¿No? Entonces, evitar que pacientes utilicen objetos potencialmente peligrosos, ¿no? Y es importante informarle todo esto al familiar y al paciente, todo lo que estamos haciendo. ¿No? El familiar tiene que ser una persona que participa dentro de esto y el paciente tiene que escuchar y entender, porque si no lo hacemos participar, si simplemente tomamos acciones sin comunicarle, es un paciente que está en una crisis en ese momento. No sabemos tampoco la reacción que puede tener si no tampoco trabajamos con él, ¿no? Y bueno, lo importante siempre es poder tener, digamos, protocolos de contención o de prevención en estos casos, ¿no? Entre el manejo farmacológico, si hablamos más del manejo agudo, ¿no? Porque de hecho hay un momento en que el paciente se va de alta o ya estamos en un paciente en mantenimiento. Si hablamos de algo de manejo agudo, en verdad es un paciente que está en una crisis, que está sumamente confundido, probablemente ambivalente sobre, no, o muchos no saben por qué lo han hecho, o unos quieren vivir, otros ya no quieren seguir viviendo, entonces son muy impulsivos. Entonces los antipsicóticos en este sentido nos ayudan mucho a poder bajar esa impulsividad, poder bajar esa ideación suicida. Entonces de repente muchas veces por eso en la emergencia pueden haber visto que de parte de psiquiatría proponemos el uso de antipsicóticos. Lo que tenemos a la mano acá generalmente es la olanzapina o de repente el haloperidol de forma endovenosa o intramuscular, ¿no? Parenteral, dependiendo del caso, ¿no? Que no solamente lo estamos usando para agitación psicomotriz, sino también para trabajar con este paciente a que pueda disminuir la ideación suicida y que pueda también en algún momento restablecerse. Sí, pues teniendo cuidado, evidentemente, si el paciente tiene algún problema con el que ingresó, por ejemplo, que de repente no condiciona que no deba al momento recibir psicofármacos en general o, por ejemplo, antipsicóticos, ¿no? Entonces, adicionalmente, si tenemos un paciente con mucha ansiedad, sí se pueden incluir benzodiazepinas, ¿no? De ser necesario, si es muy intensa esta ansiedad, un diazepam en donde de repente, pues, endovenoso, pero siempre lento, vigilando, pues, las funciones del paciente, ¿no? Si más bien es un paciente que es consumidor, que de repente tiene ya tolerancia a benzodiazepinas, sí, como les decía, los antipsicóticos son una buena opción. Tenemos la olanzapina, la quetiapina, que son justamente los de segunda generación. Y si hay agitación psicomotriz, sí, pues no, preferimos los parenterales, que en este caso acá, bueno, tenemos lo que manejamos son el haloperidol, si el paciente, pues, si es que es posible, ciprasidona, agregando una benzodiazepina, ¿no? Si es intramuscular, elegimos generalmente el midazolam, si es endovenoso, si el diazepam, porque la absorción intramuscular del diazepam es muy errática, ¿no? No puede que haga efecto como puede que no, ¿no? Entonces no nos podemos arriesgar a eso. Pero sí quería hacerles de conocimiento que si bien
acá tenemos, digamos, estos medicamentos, ¿no? Para poder hacer el manejo de las crisis suicidas. Otros fármacos que se están utilizando actualmente, por ejemplo, son el litio para manejos de crisis suicidas, pero por ejemplo en pacientes bipolares, que tenemos la clozapina, que es también un antipsicótico de segunda generación, que también se puede utilizar sobre todo en pacientes psicóticos con una crisis suicida, con ideación suicida, ¿no? Sin embargo, esto requiere bastante monitorización, ¿no? Igual la ketamina, ¿no? Que requiere también para la administración una supervisión, ¿no? Un manejo, ¿no? La esketamina, que son más que nada medicamentos que se están utilizando para depresiones refractarias, ¿no? Y bueno, los antidepresivos, generalmente pensando en que la depresión es uno de los cuadros más importantes, ¿no? Los antidepresivos sí, pero no como un cuadro de manejo agudo, ¿no? Probablemente cuando el paciente ya esté estable del cuadro de la crisis suicida, podemos iniciarle algún antidepresivos como parte de su tratamiento que va a llevar a partir de ahora, o restablecerle su tratamiento el tratamiento que ya tenía, ¿no? Ahora, ¿quiénes pueden irse de alta, no? También eso es importante, ¿no? ¿Quiénes pueden irse de alta de repente sin tener que hospitalizarse, ¿no? Fuera digamos, del manejo médico que se le puede dar en emergencia o de la sustancia que ha tomado, ¿no? Y justamente ahí va, ¿no? El método es importante, ¿no? Los planes también que tenga el paciente también son importantes. O sea, como les decía, no todos los intentos suicidas tienen que ver con un problema psiquiátrico de fondo. Hay algunos que son reactivos a situaciones, que son por cortocircuito simplemente, algo impulsivo. Entonces, esos pacientes podrían irse de alta, ¿no? Sin una hospitalización, sin de repente sin un monitoreo de tanto tiempo. Pacientes que sí, que comprenden la situación, que se dan cuenta, que son capaces de hacer un análisis de lo que ha sucedido, que también entienden que requieren medicación y pueden seguir las indicaciones en casa. Pacientes que tienen soporte familiar o pacientes también que ya vienen por una descompensación del cuadro que tienen, pero ya tienen un tratamiento previo y lo que se puede hacer es ajustar su tratamiento o medicación, ¿no? Entonces, el paciente que sale de alta sale ya con un esquema de tratamiento. Se le dice al familiar que tiene que tener medidas de cuidado en casa, que tiene que manejar el mismo familiar la medicación, que tiene que acompañar al paciente 24 horas, no puede quedarse solo, que tiene que alejar cualquier método letal o con el que se pueda hacer daño durante estos días que se le envía a casa y con una cita próxima, ¿no? Lo que hacemos es darle una cita próxima acá en el servicio de psiquiatría y de acá, en esa cita, de acuerdo a cómo se encuentra el paciente, generalmente o seguir manejándolo acá porque le corresponde este establecimiento, o en todo caso, derivarlo, ¿no? A algún centro de salud mental comunitario o donde le toque recibir la atención correspondiente, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. A ver, eh, hay una pregunta, es ¿cómo evitar la conducta suicida solo con soporte emocional psicológico o si es que requiere tratamiento farmacológico? Ya, ante una crisis suicida, en verdad, hay o sea, es bastante variable de acuerdo al tipo de paciente que estamos tratando y como les dije, tiene que ver mucho con los factores de riesgo y el motivo por el cual ha realizado esta acción, ¿no? Por ejemplo, cuando les decía que es un paciente que no es psiquiátrico, que de repente ha tenido un problema, no sé, una deuda muy grande, que no ha podido pagar a tiempo, entonces están tocándole la puerta, lo están llamando, digamos, pues un poco se siente acosado y no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, este paciente de pronto encuentra en ese momento y dice, la solución es de alguna forma quitarme la vida y ya no tener que manejar y lidiar con esto. Entonces, ese paciente, por ejemplo, viene aquí y de repente haciéndole una intervención en crisis, ¿no? La persona logra entender que tiene otras formas de resolver esto, ¿no? Que no es el único camino llegar a eso. Se conversa con los familiares y los familiares de repente le dicen, ok, no sabía que estabas ante esta situación, podemos hacer esto, podemos buscar alternativas, ¿no? Entonces, si es así y tiene soporte familiar, sí, con una intervención psicológica, con seguimiento de todas maneras por psicología y por psiquiatría, podría resolverse, ¿no? Sin embargo, si es un paciente que tiene pues ideación suicida, que es persistente, que todavía
persiste diciendo de que quiere quitarse la vida, que a pesar de que la intervención que se ha realizado cree que no está de acuerdo con eso, sí necesitaría manejo farmacológico, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta exactamente así, no todos necesitan necesariamente, no es absolutamente necesario tratamiento farmacológico. Por los pacientes con depresión y ansiedad. Otra pregunta es, Natalie dice, ¿los pacientes con depresión y ansiedad por lo general son los de crisis suicida? Eh, pacientes con depresión sí es muy frecuente, ¿no? Como les decía, es uno de los principales factores de riesgo. Eso sí es importante. Sin embargo, son, digamos, muchos son pacientes con depresión. Otro problema también que se presenta mucho en la emergencia son los pacientes con trastorno de personalidad, ¿no? Sobre todo los pacientes con trastorno límite de la personalidad, que son personas que también son sumamente impulsivas y puede que lleven a tener crisis suicidas un poco más frecuente, ¿no? Los ansiosos más que nada vienen por crisis de ansiedad, ¿no? Es lo más frecuente, ¿no? Te estoy hablando más que nada de lo más frecuente. A ver, el departamento de psicopedagógico. ¿Qué podemos hacer? Acá, un ratito, pues. ¿Qué podemos hacer en caso de tener una paciente y la familia no le brinde el apoyo necesario y tiene crisis constantes? Ya. Ahí, por ejemplo, si hay crisis constantes, hay que revisar bien, eh, por decir, hay que replantearnos bien en qué de repente podemos apoyarla más. ¿Está de repente bien planteado el diagnóstico? ¿Se nos está escapando algo? ¿El tratamiento farmacológico está adecuado? ¿No? Parte número dos, la paciente está tomando la medicación que le estamos brindando, está acudiendo a las citas con psicología de acuerdo a lo establecido y en todo caso también trabajar con la familia. Ahí es sumamente importante trabajar con la familia, ¿no? O sea, servicio social también tiene que intervenir, por ejemplo, si es que hubiera algún problema de negligencia, de abandono, ¿no? Pero la familia es importante. O sea, en las intervenciones que se tienen que hacer cuando trabajamos con la paciente, no solamente es con ella y decirle qué motivación tiene para vivir, sino al familiar, ¿no? El familiar también es una persona que llega aquí y de pronto no sabe qué está pasando, no sabe por qué sucedió, cómo la persona fue capaz de hacer algo así. Entonces hay que trabajar mucho con ellos, hay que explicarles qué le puede estar pasando a la persona y que es una persona vulnerable, ¿no? Que de repente estas repetidas crisis suicidas no son, digamos, una forma de, a ver, muchas veces dicen en trastornos de personalidad llamar la atención, más bien es una forma de pedir ayuda, ¿no? Es una forma de decirles, ok, familia, los necesito. Y es, como les dije, trabajar de repente en la parte psicoterapéutica también con ellos, ¿no? A ver, José Luis Rivera. La ketamina están disponibles con tratamiento en los hospitales del estado. No estamos trabajando, por ejemplo, aquí en Cayetano con ketamina, sin embargo, sí se puede trabajar con ketamina y esketamina en la parte privada, ¿no? Y sí da buenos resultados, ¿no? Sería excelente. Hay muchos todavía, antes de poder llegar a la ketamina, lamentablemente quisiéramos también algunos otros medicamentos importantes que necesitamos, por ejemplo, la olanzapina, el aripiprazol, medicamentos que nos ayudarían mucho también para manejar los pacientes, ¿no? Sin embargo, cuando les presenté esa lámina es porque sí, realmente se está utilizando bastante, incluso acá en el país, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su presentación. Nuestro profundo agradecimiento. Estamos seguros de contar con su apoyo en las próximas videoconferencias. Informamos a los participantes que estas y otras telecapacitaciones pueden ser encontradas en nuestro canal de YouTube. Que tengan un bonito día hasta la siguiente telecapacitación. Gracias.